buenas noches. Mm. Steve, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo sigues? Ahí mejorando. ¿Sí? Sí, mejorando. Estás guardando cama, no estás trabajando, me imagino, ¿no? No,
ahorita sí estoy manejando, regreso a mi casa, llegaré en 15 minutos, estoy en camino, pero lo voy escuchando. Ya, ok. Voy a empezar ya porque ya han pasado más de 5 minutos. Ya conforme tus compañeros se vayan plegando, ya los incorporaré. Voy a empezar, ¿ya? Ok, ahora vamos a comenzar relacionado al seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el alcance de la cobertura? El alcance de la cobertura del seguro de pérdida de beneficios por rotura de maquinaria comprende el perjuicio sufrido a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento debido a un daño material e indemnizable dentro del marco del seguro de rotura de maquinaria. ¿Esto de cosa quiere decir? Que para que este seguro surte efecto, primero tiene que ocurrir el daño principal, el daño material, que es bajo el seguro de rotura de maquinaria. Tiene que ser un evento cubierto, un siniestro que esté cubierto. Si el siniestro no tiene cobertura, no se puede reclamar el lucro cesante. Solo aquel siniestro que ha tenido cobertura por rotura de maquinaria se puede reclamar bajo esta cobertura de lucro cesante por rotura de maquinaria. ¿Ok? El periodo de indemnización. Al contrario del daño material propiamente dicho, la pérdida por la interrupción del servicio depende del tiempo, por cuanto la pérdida resultará mayor en tanto más perdure la interrupción de las operaciones de la empresa. Por ese motivo, es necesario limitar la duración por la cual la compañía aseguradora responderá por las pérdidas de interrupción del servicio. Esto se hace fijando un periodo de indemnización. Este periodo comienza en el momento en que se puede descubrir el daño de interrupción, por lo general dicho periodo suele fijarse en 3, 6, 9 o 12 meses. Para determinar el periodo de indemnización adecuado, debe tomarse como base la duración que requiere la reparación de la máquina afectada por el daño material o la reposición de la misma, cuando haya sufrido un daño total. Deducible temporal. Con el fin de que el riesgo sea calculable para el asegurador, es necesario limitar temporalmente el pago de la indemnización. Por esta razón, se fija un deducible temporal con la finalidad de excluir de la cobertura las interrupciones del servicio de corta duración. Normalmente, este deducible contempla un periodo de 7 días. La lectura del condicionado y las cláusulas proporcionadas es indispensable para completar los conocimientos de este ramo. Ahora vamos a ver lo que es el seguro de pérdida de beneficio anticipado o ALOP, Advance Loss of Profit. Definición. Es una póliza de seguro que proporciona una cobertura de pérdidas financieras debido a retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura. El seguro de la pérdida anticipada de beneficios proporciona un pago a las empresas que se enfrentan a mayores costos o pérdidas de ingresos cuando un proyecto requiere más tiempo de lo esperado para completar, también llamada cobertura de finalización, retraso o demora en la puesta en marcha de seguros, DSU o Delay in Startup. Acá tenemos una gráfica, ¿no?, del programa de seguros, lo que cubre este seguro ALOP. Adicionalmente hay un mantenimiento amplio, hay un programa de seguros permanente, el periodo de contrato de construcción y el periodo de contrato de mantenimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver con mayor detalle. Esta póliza tiene por objeto cubrir la pérdida de beneficios comerciales sufrida por el dueño a raíz del retraso en la conclusión de la obra de construcción y o montaje. O sea, este lucro cesante es tanto para CAR y para EAR, Construction All Risk o todo riesgo de construcción, y EAR, Erection All Risk, que es todo riesgo de montaje.
sin incluir los retrasos normales de la obra. O sea, esto no implica que dentro de lo que es el reclamo por lucro cesante, ¿no?, o pérdida de beneficios, se van a incluir los retrasos normales de la obra. Grandes proyectos de construcción se enfrentan a una serie de riesgos que podrían resultar en la terminación tardía. Duros inviernos pueden retrasar el comienzo de un proyecto, haciendo retroceder la fecha de terminación mucho más allá de lo estimado. El emplazamiento de la obra podría llegar a tener suelos más inestables que los ingenieros estimaron originalmente. Los retrasos pueden afectar gravemente a las finanzas de las empresas que dependen de la terminación oportuna de un proyecto de construcción. Las empresas que utilizan la financiación de la deuda pueden tener dificultades para pagar las deudas, tales como las causadas por el alquiler o la compra de equipos de construcción. Las empresas que planean trasladarse a un nuevo edificio pueden perder dinero porque no son capaces de abrir su negocio. Los retrasos en algunos proyectos, tales como puertos, aeropuertos, puentes y túneles, pueden afectar negativamente a muchas empresas en una amplia zona geográfica. Cobertura. La cobertura se limita a la pérdida real de beneficio bruto, ocurrida como resultado de un retraso en la terminación de la obra de construcción, y siempre que dicho retraso se deba a una pérdida cubierta por el seguro de todo riesgo de construcción y o todo riesgo de montaje. La compañía indemnizará la pérdida del beneficio sufrida y debida a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costes de explotación, tal como se define a continuación, siempre sujeto a la suma asegurada y al tiempo fijado en las condiciones particulares. El importe a indemnizar en este contexto será, respecto a la pérdida de beneficio bruto, la cantidad obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese presentado retraso y el volumen de negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnización fijado. Respecto al incremento de los costos de producción, el gasto adicional en el que incurra necesaria o razonablemente, con el solo propósito de prevenir o disminuir la reducción del volumen de negocio que se hubiera presentado sin este gasto. Durante el periodo de indemnización, pero sin que exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida prevenida del volumen de negocio. Los proyectos de construcción típicamente han establecido horarios para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, pero una serie de circunstancias atenuantes que puedan surgir impide que el proyecto termine a tiempo. Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladores y otras a incurrir en pérdidas que pueden no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales. Los tipos de gastos que el asegurado puede experimentar son generalmente divididos en dos grupos: los gastos de construcción y los gastos suaves. Gastos de construcción son aquellos que están directamente relacionados con el proceso de construcción, tales como licencias, contratos de alquiler y los honorarios a profesionales de la construcción. Estos costos son generalmente reunidos en cantidades a suma alzada. Costos blandos, por otro lado, o gastos suaves, se acumulan con el tiempo. Estos costos incluyen los honorarios para equipos de arrendamiento que tienen que ampliarse, intereses sobre préstamos para la construcción y el costo de un seguro de responsabilidad para proteger contra las demandas relacionadas con los trabajos de construcción. Un retraso en la política de ejecución puede poner límites por separado sobre cada uno de estos tipos de costos. Por ejemplo, un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar en construcción puede buscar la demora en la finalización de cobertura con el fin de protegerse contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertos por el seguro de inundación, pero el retardo en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden incluir la pérdida de la renta, los gastos de financiación o la pérdida de ingresos, dependiendo de la formulación de la política. Una política tanto con cobertura contra inundaciones
y la cobertura de la finalización tardía tendría límites separados para el mismo evento, ¿no? Acá tenemos lo que es el volumen de negocio, dentro de este tenemos el beneficio bruto y los gastos variables. Dentro de lo que es el beneficio bruto tenemos el beneficio neto y gastos fijos. Eso es lo que forma parte del beneficio bruto y los gastos variables. Suma asegurada. La pérdida anticipada de beneficios de seguro solo cubre la pérdida real de la utilidad bruta derivada de un proyecto retrasado. Los tipos de eventos que desencadenan la cobertura se describen en el lenguaje de la póliza y no pueden cubrir todos los tipos de eventos. Si la suma asegurada anual de esta cobertura de la póliza es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio por el volumen anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. La cobertura de seguro protege al asegurado contra los gastos derivados de la demora de un proyecto de construcción. El retraso en la finalización de cobertura puede ofrecer protección contra los costos indirectos causados por la demora, incluyendo bienes, impuestos de bienes acumulados, así como la protección contra los gastos adicionales de construcción, incluyendo los honorarios adicionales para los ingenieros y arquitectos. Vigencia de la póliza. La póliza se debe comprar cuando el proyecto es inferior al 30% y una cobertura termina cuando el propietario toma posesión. 90 días han pasado desde la finalización de la construcción o el asegurado abandona el proyecto sin planes para completarlo. La vigencia es idéntica al de la póliza de todo riesgo de construcción y o montaje, excluyéndose el periodo de mantenimiento, y se actualizará cada vez que se produzca un retraso en los trabajos. Asegurado. El llamado asegurado por lo general es un constructor o el contratista de la propiedad, pero en algunos casos es el propietario del edificio o dueño de la casa. En la mayoría de los casos, las compañías de seguros eligen a quién suscriben estas pólizas de seguro. Esta elección se basa en el perfil del riesgo asegurado, incluyendo la posibilidad que se haga una declaración que pueda traducirse en una pérdida. El asegurador será quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado arriesgado, el asegurador puede negar la suscripción de riesgo. Periodo de indemnización. Será el pactado con el cliente en póliza. El periodo de indemnización es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, el cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto, de no haber ocurrido ningún incidente, y expira en la fecha real en que finaliza el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza. Ok, acá tenemos una gráfica donde estamos viendo el tema del costo del beneficio bruto versus el tema del tiempo, ¿no? En la parte baja, un plazo original de construcción, el seguro original de bienes y pérdida de beneficios, y un periodo total de construcción, seguro prolongado de bienes y pérdida de beneficios. Esta pérdida de beneficios empieza a funcionar, ¿no? Amplía el tiempo de demora. Acá, esta es la parte de demora que hubo en esta secuencia ininterrumpida de trabajo, y esta demora se va a trasladar pues al finalizar, ¿no? Es el comienzo previsto de la actividad. Acá se inicia la construcción y acá terminaba la construcción. Y acá, a partir de este punto, se terminaba la construcción y ya se tenía que empezar a efectuar la actividad en este riesgo. Sin embargo, esta demora se traslada al final y se proyecta, ¿no? Porque hay un periodo de indemnización acordado contra un comienzo efectivo de la actividad. Esa demora se proyecta en el tiempo y a las finales son lo que involucra el periodo de indemnización acordado. Deducible. Existe un deducible temporal expresado en días, que es total, no por siniestro individual ocurrido, es total, o sea, es un solo deducible. Esta cobertura admite una sola reclamación, puesto que solo hay una fecha de conclusión del proyecto.
independiente del número de siniestros con daño material, y este único retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura. Si durante la construcción, ¿no?, de un, o de repente el montaje o la construcción de una obra, se presentan tres tipos de accidentes que ocasionan un retraso. Tienen que escoger aquel que pueda significar el de mayor tiempo, ¿no?, y que haya ocasionado el mayor daño, para que, invocando ese, se presenta el reclamo bajo la cobertura de este seguro, ¿ya? Pueden haber tres, pero solamente se puede presentar uno durante toda la vigencia. El asegurado tendrá que escoger cuál de ellos es el que presenta, imaginando que sería pues el de mayor volumen, ¿no? Ese que se tendría que presentar finalmente para poder cobrar el seguro de ALOP. Riesgos excluidos. Vamos a ver. La aseguradora no indemnizará al asegurado por los siguientes conceptos: pérdida de beneficio bruto y o incrementos de coste de explotación debido a cualquier retraso causado por o que sea resultado de pérdidas o daños amparados bajo la cobertura de daños propios de la obra mediante endosos a la póliza, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Pérdidas o daños en la propiedad adyacente, en la maquinaria y equipo de construcción. Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, destrucción, deterioro de o daños en cualquier clase de materiales que sean necesarios para el funcionamiento del negocio asegurado. Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades públicas y la no disponibilidad de fondos. Modificaciones y ampliaciones, mejoras, rectificaciones de defectos o fallos o subsanación de cualquier clase de deficiencias llevadas a cabo después de la ocurrencia del daño. Pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado o para los cuales ha cesado la cobertura de daños propios de la construcción y o montaje. Anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Cualquier riesgo no incluido en la cobertura de los daños propios de la construcción y o montaje otorgado por la póliza. Los trabajos de descarga. Cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato, por retraso o incumplimiento de órdenes o por cualquier penalización de cualquier naturaleza que sea. Pérdida de negocio debido a causas tales como suspensión, caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, licencias u orden que se produzcan con posterioridad a la fecha de comienzo efectivo de las operaciones aseguradas. Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Daños consecuenciales o indirectos que se deriven de un siniestro, tales como de apreciación o deterioro de mercancías, pérdida de mercado o clientes, aumento del coste de mantenimiento, demoras o retrasos en los servicios, imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral deliberada u otras contingencias similares. Demoras excesivas en la reparación o reposición de los bienes dañados respecto al plazo que sería necesario en condiciones normales de ejecución. Condiciones especiales. Mediante estas condiciones especiales se pacta expresamente que el cronograma de avance de los trabajos de construcción y montaje formará parte integrante de la póliza. La aseguradora, en modificación de las condiciones generales de la póliza, no indemnizará al asegurado con respecto a daños causados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y o montaje que exceda de ciertos plazos, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro. Aquí tenemos un cronograma de avance, aquí está el tiempo y aquí están marcados los tiempos que van a involucrar hasta principios de enero, ¿no? Estos son todos los avances, estos son todos los pasos que se tienen que llevar consecuencialmente.
Procedimiento en caso de un siniestro. Obligaciones del asegurado. Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el asegurado tendrá la obligación de informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización total o la indemnización hasta la ocurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asista a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde derecho a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos en que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Procedimiento en caso de un siniestro. Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: carta reclamo formal, denuncia policial, informe de ocurrencia consignando las circunstancias en las que se produjo, informe de ejecución de la obra elaborado por el ingeniero civil supervisor de obra, copia de permisos, licencias y autorizaciones para ejecución de obra, y la pérdida aproximada. Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños. Remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. Asimismo, el asegurado deberá proporcionar todos los informes y documentos que la aseguradora le solicite, los cuales deben guardar consistencia y proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. El asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requisitos legales. Aquí tenemos en la página número 90 el procedimiento sintetizado en caso de siniestro, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y con eso estamos terminando lo que es el seguro ALOP. Ya lo del seguro de obras civiles lo vimos ayer. Como se está explicando, este seguro de lucro cesante para motor y maquinaria y ALOP para lo que es Construction All Risk o seguro CAR o el otro llamado EAR o Erection All Risk surge porque primero existió el daño material, ¿no? Y está cubierto por la póliza de daños materiales. Si no estuviera cubierto por la póliza de daños materiales, el reclamo de lucro cesante, ¿no? O ALOP no procedería y no tendría ningún tipo de cobertura. ¿Ok? Estimados alumnos, hemos concluido entonces en esta semana con lo relacionado a lo que es ramos técnicos y apenas concluyamos esta reunión, procederé a enviar las copias, ¿no? La grabación de la copia al grupo de WhatsApp. Con ustedes, les agradezco su atención. Buenas noches con todos. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, profesor, cuídense. Vamos. Amelia, nos vemos, Elida.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense mucho. Ahorita paso la grabación para que puedan verla completa, ¿ya?